Este es el primer programa temático de ¿Y ahora qué? Aquí en la televisión, y es el convencimiento de los editores y de los creadores de este esfuerzo que si algún problema lo permea todo es la corrupción, y por eso hoy vamos a hablar de corrupción. Me da mucho gusto. Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Carlos Elizondo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias. Carlos Puch. Voy a empezar contigo, María Amparo, porque tú editaste esa parte en el libro, y que empecemos con, tú le llamas la sombra. La corrupción es esta sombra que lo permea todo, y que empezáramos por ahí antes de empezar a platicar de varias cosas alrededor de la corrupción. En efecto, vamos a hablar de varias cosas porque no fue gratis el elenco de los participantes para este programa y para la sección. Nos falta Luis Carlos Ugalde, que trata, pero lo trataremos nosotros, creo que tenemos la capacidad de la parte electoral, pero está la parte justicia con la Fiscalía, que sería Ana Laura, que es... Finalmente es el último eslabón. Si no arreglamos, más bien yo diría es el primer eslabón, si no arreglamos el sistema de justicia, Carlos, corrupción hay en todos los países, el problema es la impunidad. Y luego, pues toda la parte de los costos económicos que revela muy bien, Carlos, ya se las preguntarás tú porque sé que leíste los de estos, y finalmente yo la corrupción, ¿no? Entonces queríamos tocar esos tres aspectos, el económico, el de justicia y el propiamente de los incentivos a la corrupción, Carlos. Ahora, dices, está en todas partes, dices, ¿es el último o es el primer eslabón? Porque es fiscalía, porque es impunidad, ¿no? Es decir, porque a final de cuentas, ahí va, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas cosas que arreglar en términos administrativos y en términos de prevención y en términos de la forma en la que se manejan los recursos públicos, pero yo creo que si no hay una amenaza real de castigo, de que si haces trampa y si te los robas, te vas al bote, yo creo que se pierde un montón de los incentivos que puedes generar en otros lados. O sea, yo creo que todos los países que funcionan tienen un eslabón potente donde hace creíble la amenaza de castigo, sea quien seas. Y el problema en México es que sí importa quién seas. O sea, el sistema de justicia todavía es muy permeable a quién eres, cuánto dinero tienes, qué influencia tienes, qué poder tienes, y eso hace que la amenaza de castigo nunca sea pareja. Ahora, déjame hacerte esa pregunta cambiando. Es decir, ¿es porque eres quien eres? Cuando yo veo los números de cuánta gente trabaja en la Fiscalía Anticorrupción, cuando yo veo cuánta gente trabaja en eso, digo, pues ni aunque tuvieran ganas, ¿no? Es decir, con la cantidad de cosas que les llegan, lo que hace la auditoría y le manda la PGR, es un problema de autonomía, es un problema de composición, es un problema de dónde están, es un problema de recursos. ¿Dónde lo ves? El problema más importante es político. El problema más importante de por qué no tenemos esas instituciones o por qué están diseñadas como están, y esa es la tesis central de mi ensayo, tiene que ver con que esta institución sirvió para otra cosa. Y sirvió precisamente para administrar las dosis de impunidad en función de la legitimidad del régimen. El presidente de la República o el gobernador del Estado podía decidir a quién castigar y a quién no. Eso hacía que generaras lealtad y cooperación en torno a la figura del presidente. O sea, ya puestos a... O sea, no importaba si fuera culpable o inocente, yo administro el castigo penal. Ergo, yo controlo a mis detractores y genero lealtad en torno a los que cooperan, y genero lealtad de los que cooperan conmigo. Entonces, si no entendemos esa parte de la historia, no vamos a entender por qué hoy nos está costando tanto trabajo debatir y construir una fiscalía que realmente sirva a los ciudadanos y no al poder. Porque si Por no, eso ahí están las resistencias, digamos, para eso. Y si tú ves los casos importantes que han estado en los medios, siempre hay algún tipo de protección, ¿no? Acaba de exonerar la PGR a Duarte, es bien complicado en Nuevo León abrirle una acusación a Medina, pues la Secretaría de Hacienda no manda los datos de cuentas bancarias, de la UIF, todos esos
políticamente sigues protegiendo a un grupo de amigos que han sido leales, que han dado dinero para las elecciones o que han hecho negocios contigo, digamos. Y entonces romper eso es muy difícil. La Fiscalía no tiene que perseguir todo, pero sí tiene que castigar a esos. No sé si me explico. Sí, porque, a ver, mi pregunta, y la pongo en la mesa, es, gastamos mucho dinero en una institución que se llama la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de... Tenemos una Secretaría de Estado, no en todos los países del mundo, hay una Secretaría de Estado que se llama la Secretaría de Función Pública, que se supone está para eso, ¿no? Y acaba, ¿no? Tanta institución, y cuando llega ahí se atora o sirve para atorarse. Mira, yo creo que son distintos niveles. La auditoría hace muy bien su trabajo central, que es detectar dónde estuvieron las desviaciones. Y es un gran avance y hay que subrayarlo. Antes no sabíamos que esas cosas estaban sucediendo porque nadie las detectaba, nadie las traía, las analizaba, las ponía en los medios. La propia Secretaría de la Función Pública, pues a veces hace lo que tiene que hacer, pero ¿qué hace la Secretaría de Función Pública? Inhabilita al funcionario, pero ese funcionario ya está retirado con lo que se robó. O sea, el eslabón que falta es el de la cárcel, el de la sanción de verdad, el que pone una verdadera amenaza al que trae intereses corruptos dentro del gobierno. Entonces, las otras partes, bien o mal, hacen su trabajo. La que no hace su trabajo es la Fiscalía Anticorrupción y todo, y la Procuraduría en general, porque la Fiscalía Anticorrupción en sentido estricto aún ni existe, ¿no? O sea, no tiene ni cabeza. Ahora, lo que decían es muy importante, Carlos. ¿Por qué no la hay? ¿Por qué, como tú decías, revisar los números de quienes están en la parte de la persecución penal y son pocos, mal capacitados? Porque a nadie le ha interesado. Cuando a las élites les ha interesado armar algo para resolver un problema, lo han hecho. Y el ejemplo claro está en materia electoral. Gastamos en el INE, dice. En el INE y ahora este tribunal con los problemones que tiene enfrente, porque es una prueba muy interesante que hay que discutir. Puedes construir la institución, funcionar un cierto tiempo y luego los intereses la capturan y aprenden cómo moverse. Bueno, el SAT, ¿no te parece el SAT? Es decir, cuando el Estado mexicano hace muchos años dijo, ay, sí quiero cobrar impuestos eficientemente a alguien, por lo menos, construyó una institución. ¿Construyó? Que es algo que se nos cobra impuestos, ¿no? Pero no se usa con todo el alcance que se debería. No vio las empresas fantasmas del señor Duarte. ¿O sí las vio? O sí las vio y no nos quiso comunicar. Pero entonces aquí son tres temas, creo yo. El primero es, hay una necesidad de construir una institución, se requiere un pacto de las élites para darle el dinero, los recursos, la autonomía, etcétera. En materia electoral lo logramos hacer bastante bien, aunque nos cuesta una fortuna. El segundo es cómo sostienes eso, porque estos intereses van a estar reptando para tratar de entrar de regreso, y es muy difícil porque pues, al final de cuentas son los políticos los que toman estas decisiones, los que eligen a los magistrados, los que les cobran, luego el favor que les dieron por hacerlos magistrados. Y lo tercero es, ¿en qué ámbitos queremos poner este esfuerzo? Tú decías, pues no veo que tengan, aunque tuvieran las ganas, los recursos. Con los recursos que tienen ahora, sí podrían irse sobre un caso importante. O sea, el señor Cervantes, Procurador General de la República, antes de irse, nos dijo que estaba ya lista. Que había completado la investigación en torno de Odebrecht. No creo que ahí hay confesos en Brasil respecto a lo que sucedió. Entonces no creo que sea un problema de dinero y de gente. A lo mejor hay un cuarto tema que Ana conoce mucho mejor que yo, que es que el propio diseño de las leyes muchas veces parece construido para abrirle los espacios, el amparo, el ser garantistas, como en el caso del Bronco, ¿no? Es por una muy buen objetivo, que es ampliar los derechos políticos de un tranza. Entonces, también hay una parte del diseño que a veces parece estar pensado para abrir esos espacios de corrupción. Me das un buen pretexto, porque la semana pasada tú decías, ¿hay qué? ¿Corrupción legal y corrupción ilegal? ¿No? Entonces, creo que lo que se pone en la mesa que es interesante es, hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción que está naciendo, pero ¿es un problema de sistema o es un problema de todo lo que está alrededor? Es un problema más estructural que el del sistema. Es decir, ¿necesitamos un sistema para agarrar a los que transan? ¿O ya la manera en que licitamos, trabajamos, la manera en que están construido todo lo demás, va a hacer que eso se pare en el sistema? Claro, pero una cosa, puedes tener razón, es sistémico y es institucional en el sentido de que no están bien alineadas las instituciones. Creo que lo hice muy claro. La
Procuraduría se construyó para premiar aliados y para castigar a aquellos que ¿Pero no. por qué lo ponen en pasado? Bueno, porque ella le hablaba en pasado. ¿se acuerdan? Pero decía, Entonces, funcionaba, ¿no? Desde la concepción, estoy absolutamente de acuerdo, Carlos, que no tiene nada que ver con el dinero. Yo te puedo demostrar cómo ha subido el dinero contra la corrupción y, sin embargo, los índices de percepción de corrupción también se elevan al mismo tiempo que lo que gastas. Está más que probado que en este país hay la suficiente materia gris y la suficiente voluntad para construir instituciones como se quieren, cuando se quiere. Carlos menciona dos, pero yo le agregaría el Banco de México, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aun cuando a veces no estemos de acuerdo con sus... la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más ese cachito, ¿no? Para abajo podrá estar podrido, pero sí se puede construir capacidades institucionales y buenas normas. Entonces, lo podríamos hacer en esta materia. Ahí sí creo, y coincido con López Obrador, que ha faltado voluntad. No solo con voluntad se van a hacer las cosas, pero sí hace falta y le ha faltado. Y nos falta el otro cachito que es el electoral, Carlos. Ahorita vamos a entrar. ¿Regresamos? Es más, regresamos. Me voy a ir a corte porque, bueno, vamos al electoral, pero tengo una pregunta para Laura que es, porque se trata de propuestas y ahora aquí, ¿qué es eso de una fiscalía autónoma? ¿Cómo se construye eso? Voy a hacer una pausa y regresamos. Esto es ¿Y ahora qué? Hoy estamos hablando de corrupción. Tiene que recusarse porque las reglas dicen cuando es algo que acusa a tu amigo y que tú tuviste que ver con los rusos, tienes que recusarte. No es autónomo el Departamento de Justicia, fue nombrado por Trump. ¿Querías decir algo al respecto? Es que al respecto, y además lo hemos conversado mucho los tres, una cosa es la autonomía y otra cosa es la independencia. Yo la quiero independiente. ¿Para qué necesitas? Independiente tiene que ver con lo que dice Ana Laura. Lo demás necesitas colaboración, necesitas inteligentes. Bueno, la PGR tiene a su cargo la delincuencia organizada. O sea, no. O sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿A su cargo en qué sentido? Hay que precisar. Investigar la delincuencia organizada, Carlos. Acuérdate que... Mamá es mucho más que mamá todo el año. Por eso, merece un regalo para todos los días. Plan Max sin límite 5000. Un regalo para todos los días. No tengas miedo. Sé lo que siempre has soñado. Sears me entiende. En Tendencias de Milenio, Fernando Mejía Barquera, Fernando Santillanes, Martín Bonfil Olivera, Milenio Diario, periodismo con carácter. En Política de Milenio, Agustín Gutiérrez Canet, Arturo Saldívar. Y en Fronteras de Milenio, Irene Seltzer. Milenio Diario, periodismo con carácter. En Hey de Milenio, Álvaro Cueva, Susana Moscatel, Omar Ramos, Hugo García Michel, Hugo Hernández, Milenio Diario, periodismo con carácter.
Estoy de regreso. Dame 5 minutos para entrar a lo electoral. Sí. Porque me quedé con esa. A ver, se trata de propuestas. ¿Cómo se construye una fiscalía que estamos seguros que es autónoma? Porque también hay riesgos en esto de la autonomía de las fiscalías. ¿Cómo? ¿Cómo se construyen? A ver, échate el... ¿Cómo? El desafío es mayor, pero lo primero que me gustaría decir es que no basta con que haya una buena cabeza. Se necesita una buena cabeza, pero es como si pensaras que vamos a tener una buena policía porque tienes un buen secretario de Seguridad Pública. Realmente el desafío de ese secretario de Seguridad Pública va a ser cómo construir una buena policía. Lo mismo pasa con respecto a la Fiscalía. Y la Fiscalía verdaderamente autónoma es una Fiscalía que tiene fuerza institucional, no cuya cabeza es independiente, sino cuya institución y cuyos procesos internos, su burocracia, el servicio civil de carrera, los premios dentro de la competencia dentro de la propia institución, la mística de la misma, todo eso funciona, entonces tienes una institución potente. Yo pongo el ejemplo, no sé si cuando Trump despide a Comey, pues lo único que le puede decir a Comey es que pues ahora renuncias, porque no puede frenar la investigación que está llevando a cabo el FBI eso se trata la autonomía. Pero yo aquí le interrumpiría, pero no es autónoma en sentido estricto el FBI, es lo bonito. Ni siquiera necesitas la autonomía, necesitas que los procesos burocráticos estén definidos de tal suerte que el burócrata tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces se va a Comey, llega alguien más que va a hacer ¿qué? Lo que tiene que hacer. Son procesos. El señor amigo de Trump, que es el fiscal, pues tiene que recusarse porque las reglas dicen cuando es algo que acusa a tu amigo y que tú tuviste que ver con los rusos, tienes que recusarte. No es autónomo el Departamento de Justicia, fue nombrado por Trump. ¿Querías decir algo al respecto? Es que al respecto, y además lo hemos conversado mucho los tres, una cosa es la autonomía y otra cosa es la independencia. La autonomía quiere decir, sí, que no al menos en ese país se refiere al nombramiento. A mí me da igual, francamente, si lo nombra el presidente con la ratificación del Senado, si lo nombra el Senado a partir de la terna, y luego no pasa nada abajo. Yo creo que es un elemento importante. Es un elemento, estoy de acuerdo que es un elemento, pero no es ni de lejos, Carlos, el más importante, y volvemos al caso de Estados Unidos, pero me voy más para atrás. El Attorney General en Estados Unidos no es autónomo, lo nombra el Ejecutivo. Llega al punto en que John F. Kennedy nombró a su hermano. Así es. Procurador, ¿sí? Sí. Y sin embargo, funciona de manera independiente. A mí si me preguntas qué quieres, una autonomía independiente o una autonomía, una fiscalía independiente o una autónoma, pero rapidito, ni la dudo. Yo la quiero independiente. ¿Para qué necesitas? Independiente tiene que ver con lo que dice Ana Laura. Yo quiero decir una cosa que es muy importante, porque en América Latina se confundió mucho la autonomía con la necesidad de colaboración con el Ejecutivo. Entonces hicieron entes parecidos a las comisiones de derechos humanos. Eso no puede ser una fiscalía. La fiscalía necesita una coordinación fuertísima con la policía, con el CISEN, con el SAT, o sea, esta idea de que queremos un puro, que no tenga ninguna relación. Que además va a estar peleado todo el tiempo con los ejecutivos. Lo único que no puede dar, ni ese puro de arriba, ni es las instrucciones sobre qué se investiga y qué no. Eso no hay. Lo demás necesitas colaboración, necesitas inteligentes. Bueno, la PGR tiene a su cargo la delincuencia organizada. O sea, no. O sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿A su cargo en qué sentido? Hay que precisar. Investigar la delincuencia organizada, Carlos. Acuérdate que... Así es. Pero somos especialistas en corrupción, en anticorrupción. ¿No? O sea, lo que quiero decir es, ojo, sí tiene que haber una buena relación de colaboración con el Ejecutivo. Pero si no, esto se debilita. Y necesitas unos funcionarios que estén reclutados y que tengan una trayectoria profesional que los llene de orgullo, de misión, de mística y con un futuro incluso fuera de la institución de éxito profesional. Bueno, primero dentro de la institución pero también no, que si haces bien lo que haces, por eso, crecer. pero los necesitas adentro, pero como los salarios públicos siempre deben de estar limitados, no pueden competir con los privados, esas gentes talentosas luego deben de lograr por su prestigio y conocimiento una posibilidad de desarrollo externo que les permita compensar el salario diferencial que hubieran tenido si hubieran hecho una carrera de éxito. En los países exactamente. Eso sucedió aquí en la COFESE. Bueno, pregúntale el señor sí.
van de funcionario fiscales en Mena. Nueva York. Claro, es decir, el que es fiscal en Nueva York... Pero ¿no? fiscales Luego se lo LP, pelean el las de abajo. empresas. Pero la clave es que logren eso por su prestigio, por su honorabilidad, por su éxito. Aquí también lo logran, por sus contactos, porque el conocer al que está en tal lugar y que te puede dar la formita para que liberen a tu cliente, que te avisen, que ya van sobre él para poderlo amparar. Eso también vale. O sea, puedes tener un valor de mercado aún en una estructura corrupta. El chiste es que los incentivos estén alineados a que el que pasa por una serie de problemas no va a ser contratado allá afuera, no va a tener futuro en el mundo privado. Entonces, las dos cosas se van retroalimentando, positiva o negativamente, como el caso Y mexicano. luego, o sea, el secreto de lo que dice Carlos es una institución que te dé prestigio. Y las fiscalías que sirvan... Tu valor, A ver, tu valor cuando dejas de Que ser te fiscal gusten o MP. no las decisiones, las Sí, es otra respetas y cosa. dices, Y mira, lo haces. yo no estoy de acuerdo, pero tienen la legitimidad ¿Qué tiraje para mandar tendría el libro de Raúl Cervantes si quisiera hacer un libro sobre su paso por la PGR? Pues no, ¿a quién se lo compraría? Comi se va a hacer rico con el libro que está por sacar. ¿Por qué? Porque la institución le dio prestigio. Ahora, como todos estos políticos decías, todo creo, y creo que Luis Carlos lo dice muy bien en el libro, empiezan las elecciones, María Amparo. O acaba. Bueno, es que... No, bueno, es que empiezan las empieza y elecciones. acaba. A ver, yo Porque ahí creo es que donde hay se hace esa primera negociación, ¿no? Y ahí hay un problema. Yo ponía en el mío, digamos, sobre corrupción, esta como teoría de los llaveros, ¿no? Cuando tú llegas a la presidencia de la República, ¿sí? Llegas con un llavero que abre muchas puertas. Abre todas las compras gubernamentales, todas las obras de infraestructura, todos los puestos, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, yo voy, que soy candidato presidencial, ¿sí? Y me apalabro con todos ustedes me dan lana, dinero que entra ilegal a las campañas, pero yo ya quedo comprometida, yo ya me volví el rehén de ustedes tres, tú que construyes puentes, y tú que me vendes medicinas, y tú, Carlos, que quieres ser... ¿Qué haces tú, Carlos? De la Corte, quiero ser ministro de la Corte. Ministro de la El primer no Entonces, abogado. pues ya me dieron lana y entonces ya el gobernador tiene, en vez de 10 llaves, tiene 5 y el presidente municipal tiene tantas, pero así vas bajando, pero todos tienen algo que ofrecerte, entonces ya llegas embarazado, digamos, al desempeño de tu puesto. Así es. Entonces, pues los empresarios, porque entra también dinero ilegal de los privados y de los públicos. Claro. Entonces, pues tú ya empeñaste tu capital. Si pierde tu candidato, pues ya verás. Pero si gana, es el pase de abordar para... Y muchos le apuestan a enriquecerte todos. O para trayectorias, muchas veces para todos. ¿De acuerdo? Muchos apuestan a todos. Sobre todo los empresarios. Sí, ¿no? los grandes. Eso es lo que Los gobernadores pasa. de cierto partido supongo que... No, pero apuestan a estos uno. que están metiéndole lana... Esto del dinero ilegal en las campañas no solamente, digamos, daña la equidad de la contienda, que ya eso de por sí sería grave, es antidemocrático, sino que daña el ejercicio del poder, porque siempre nos quedamos en el voto, si es efectivo nuestro voto y que si diste unos tinacos, entonces pues ya te ganaste los de la colonia. No, el problema, como bien lo ha visto hablando de tinacos Ana Laura Magaloni, es después cuando llegas, porque tú eres el delegado y tú dices a dónde van las pipas de agua, ¿sí? Y va ahí a donde la colonia votó por ti, delegado. A la otra, no. No, porque además es donde yo puse lo que votó- tuve que poner, Carlos. Pero eso abre el tema que a mí me parece que Sí. es como la otra cara de ver esto, que una forma de ir enfrentando este problema es construir un Estado que dé derechos, no que distribuya privilegios. Y la tragedia, pues, el problema de las pipas no sería un problema si todos los ciudadanos de Iztapalapa tuvieran derecho real al agua. Pero sí tienen, la Constitución dice que sí tienen derecho. Por eso dije real, derecho real al agua. En los papeles puedes Sí, poner cualquier cosa. exacto. Pero es un montón. Derecho real. ¿Y qué necesitas para eso? Un Estado competente. Burocracias. Que es tu artículo, Carlos. una serie de competencias burocráticas en la PGR y en la distribución del agua que permitan que esas necesidades y servicios que requiere un ciudadano se den por manual y no y además por que sea discrecionalidad impersonal. política. Es muy importante que la impersonalidad Del derecho. sí, o sea, que A ver, cuéntame un poco, porque... es la cuando un primera vez que Estado te escucho funciona, decir no eso. es que reparta porque tú eres mi amigo. O tú eres- votaste. o tú votaste, tú me apoyas, tú no. Es un servicio que se reparte de manera impersonal, no importa quién seas. En México, como la forma en la que funciona la burocracia, la forma en la que funciona lo judicial, la forma en la que funcionan
importa, electoral. o sea, no hemos logrado dar el brinco del trato impersonal de la ley, digamos. Ahí están las leyes y la generalidad. Por eso, Pero en realidad, por eso la justicia tiene una banda que no ve. Porque no ve qué persona es Exactamente. en donde se imparte. porque además, el presupuesto, ahí nosotros discutimos todo a nivel de ley, pero no nos damos cuenta que a la hora de operar en el día a día, esas formas en que se resuelven conflictos, en que se reparten servicios, en que se dan obras, en que tiene mucho más que ver con una sociedad estamentaria, una sociedad donde importa más quién eres, donde importa más tu poder, tu influencia, y no podemos dar el brinco a la impersonalidad, ni en la procuración de justicia, ni en la prestación de servicios. Ese brinco es el Y como es Estado, personal, lo que dice el Estado de Derecho. se vuelve electoral. Porque ahí hay una clientela que al rato va a votar por mí y esa le llega el agua primero que a la otra que no va a votar por mí. O a ese le Oye, toca la Carlos, obra. por eso era bien importante el artículo de Carlos, ¿sí?, sobre el Estado competente. La corrupción tiene muchísimo que ver con que un Estado sea competente o no lo sea. Y el nuestro, pues, no lo es, Todo como bien cuesta lo muestra. mucho más dinero producir. O sea, Pues lo que les voy a proponer es que vamos a hacer la última pausa y vamos a hablar del Estado competente. Y sí quiero tocar dónde están los empresarios en todo esto, ¿no? Porque, pues sí, cuando un empresario le da muchísima lana a un político por tener una licitación, pues ya jugó el empresario. Y tampoco vemos muchos empresarios en la cárcel por eso. No va a haber. No los vemos. Yo No va a pensé haber. de No, no digas que no va a haber. Ana Laura, Hace está rato diciendo- decías, todavía no lo tenemos, y ahora dices, no va a haber. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora no va a haber, dice Ana Laura. No, Ana Laura, tiene que haber. Pero ahora tiene que haber volvemos. uno A ver. porque violó la ley, no porque sea el enemigo del poder. exactamente. Ahora volvemos. Exacto. Cualquiera diría, pero ¿quién gana con un sistema de procuración de justicia colapsado? ¿Quién gana con unos servicios públicos que el país está derruyendo? Sí, sí hay unos que ganan y ganan muchísimo. Los políticos que con dinero ganan una elección y luego les pagan con dinero obras y les dan un moche, etcétera. Pues eso es una actividad hiperrentable y es muy bueno que haya impunidad. Que lata que ahora la Auditoría Superior de la Federación saca las cosas y no te permite disfrutar de tus ranchos que acumulaste, como en el caso de Duarte, ¿no? Pero acabas de decir algo que me interesa, que desarrolles un poquito más. Dices, sí importa. Claro que importa. Sí importa. A ver, ¿cuántos Es decir, escándalos has todo- oído de que si alguien se robó las reservas del Banco de México? No, esperemos que nadie No, se no, robe no, nunca la no, reserva. no hay. No tengas miedo. Sé lo que siempre has soñado. Sears me entiende. Mamá es mucho más que mamá todo el año. Por eso, merece un regalo para todos los días. Plan Max sin límite 5000. Un regalo para todos los días. En Al Frente de Milenio. Roberta Garza. Rafael Pérez Gay. Marco Rascón. Guillermo Valdés Castellanos. Carlos Tello Díaz. Milenio Diario, periodismo con carácter. Aquí entre nos, Dime, ¿en verdad Anaya se está creyendo ser presidente? Anaya va a ser presidente, está preparado, va a ser el mejor presidente que jamás haya tenido México. ¿Sí? Así, ¿Sí? sí, creo en él. ¿Dirá que tiene inteligencia para ser presidente? Creo que tiene inteligencia, capacidad y tiene la humildad que se requiere también para escuchar. Por cierto, ¿has escuchado hablar a Anaya últimamente? Sí, claro, lo escucho bastante seguido. ¿Es normal en él hablar de sí mismo hasta la redundancia? No, yo creo que él lo que está transmitiendo es una visión de país que tiene
y que encabeza un proyecto plural. El yo en una coalición ciudadana. En una coalición estamos enfocándonos en el todos. ¿Es autoritario? No, escucha y sabe tomar decisiones. Tragaluz con Fernando del Collado, este lunes, 20:45 horas. Ahora sí, Carlos, ¿qué tiene que ver un Estado competente, es decir, un Estado que funciona con la corrupción? O más bien, ¿qué tiene que ver el Estado que no funciona con la corrupción? ¿Dónde están esas? Ya, cuando los estados tienen esas reglas, esas burocracias que actúan de forma impersonal, que tratan a todos de la misma forma, pues hay una serie de cosas que puede hacer y los ciudadanos tienen una serie de certidumbres respecto a lo que va a hacer el Estado, y hay una parte importante de la corrupción que no se da. Hemos estado hablando como la corrupción de arriba, que es importantísima, pero luego está toda la del trámite. Yo necesito mi licencia o quiero que mi hijo se inscriba a la escuela o quiero acceder a una medicina, lo que sea. Cuando los Estados funcionan y todos tienen ese derecho, pues ya de entrada resuelves una parte importante de esa problemática. Okay. Por el otro lado está el tema de cuando un Estado funciona y te propones algo, pues tienes la capacidad de llegar a ese objetivo. O sea, tú te propones usar el sistema fiscal como un mecanismo para recaudar y lo construyes y eres eficaz y dejas que ese actúe sin limitaciones políticas, pues entonces te va a empezar a encontrar a los corruptos también. El problema es que en ese momento llega la orden política cuando el auditor se mete donde no debe meterse, de no actúes. Y en los estados competentes pasa como en Estados Unidos, se hace un escándalo, porque ese auditor tiene ese mandato y no lo pueden, y tiene toda la mística de que tiene que defender ese mandato y sabe que su valor como burócrata y como individuo pasa por hacer que se cumpla ese mandato. Entonces te va resolviendo cosas que ni siquiera necesitas que alguien tome la decisión. O sea, un gobernador en Estados Unidos, ¿por qué no se va a meter nunca con el crimen organizado? Porque sabe que alguien lo está espiando, y si eso pasa, se va a activar un procedimiento que su amigo el presidente no lo va a poder frenar. Pues esas competencias estatales te van protegiendo de ciertos problemas. Yo, para vincular esto de la corrupción, como dice Carlos, la corrupción es la pequeña corrupción y la gran corrupción, y pone en medio de verdad la mediana. Entonces, te afecta a la prestación de bienes y servicios en un sentido económico y en un sentido de justicia. No puedes hacer valer el derecho a la salud o a la educación de calidad o a el derecho al agua, pues ya no te digo al empleo, que también es otro de nuestros derechos, ¿no? Entonces, estás impidiendo que lleguen en la cantidad y calidad suficiente los servicios que te debe prestar el Estado. Después, daña horriblemente, y mucho más que a los empresarios grandes, la corrupción a las pequeñas y medianas empresas. Porque un empresario grandote te aguanta una mordida de 30% o un derecho de piso de 30%, o que le roben los camiones en donde transporta sus mercancías. Pero un pequeño y mediano empresario simplemente no le alcanza. La cantidad de empresas medianas y pequeñas que tienen que cerrar por corrupción es enorme. Y después están los grandotes, que tienen que ver más con los privilegios que dice Ana Laura, cuando hemos visto a un gran empresario en la cárcel que no haya sido por un motivo político muy preciso. Que ha habido dos casos. De verdad que no ahorita más, que solo recordaba yo, no había uno que, ¿cómo le llamábamos? ¿El Divino? Sí, ¿cómo no? El Divino. Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, el Divino, transportista. Sí, no, Eduardo Legorreta, en la época de Salinas. Y luego, sí, y ahorita el Fobaproa con Cedillo fue el Divino, si no me No, el Divino fue previo. Con Fobaproa fue en Lankenau. Pero estamos hablando de tiempos que a lo mejor muchos de los que nos están viendo ni se acuerdan, ¿no? Espero que... Pero algo que me parece muy importante es como que no hace sentido nada, o sea, ¿y por qué no hacemos esto, no? O sea, entonces yo creo que hasta que no veamos el conjunto de privilegios y de poder que descansa en el orden actual y quienes van a hacer todo para protegerlo, cambiar y transitar a otra forma de gobernabilidad va a ser difícil, digamos. O sea, como que cualquiera diría, pero ¿quién gana con un sistema de procuración de justicia colapsado? ¿Quién gana con unos servicios públicos que
el país está derruyendo. Sí, sí hay unos que ganan y ganan muchísimo. Y donde se puede premiar mucho menos el talento y la iniciativa, la iniciativa y hacer las cosas bien. Y la competencia. La competencia. Y se puede premiar un conjunto de atributos que tienen un conjunto de personas que será muy difícil atacar, cambiar, vencer en este proceso si no los cuantificamos. Si no sabemos de qué tamaño es el... Porque yo creo que cuando hablamos, pues parece ser que es obvio que necesitaríamos esto otro. Y seguimos aquí. Yo creo que la pregunta, ¿por qué seguimos acá? Por lo que tú dijiste, porque hay unos que ganan, ya los hemos mencionado, ganan mucho, los políticos que con dinero ganan una elección y luego les pagan con dinero obras y les dan un moche, etcétera. Pues eso es una actividad hiperrentable y es muy bueno que haya impunidad. Que lata que ahora la Auditoría Superior de la Federación saca las cosas y no te permite disfrutar de tus ranchos que acumulaste, como en el caso de Duarte, ¿no? Pero también está el otro tema, que es ¿a quién daña más? Y eso lo sacó María, pero me parece que es bien importante subrayarlo. Yo creo que no lo tenemos bien medido, que una de las razones por las cuales esta economía no crece como debería es porque las medianas empresas están sujetas a una extorsión múltiple. La de las Zetas es lo de menos, en el fondo. La gubernamental, el que alguna vez estudiamos, Ana y yo, este tema, llegan a revisarte los extintores y el código local y el estatal muchas veces no coinciden, y el federal muchas veces no coinciden. Si lo pusiste a cierta altura, violas un código, pero si lo pones al otro, violas el otro. Y un poco lo que ustedes me dicen es que la norma está hecha así para dar esos espacios. Está sujeto a la extorsión en A y B. El grande, o bien, ni siquiera lo van a ir a extorsionar, porque saben que es amigo de fulano, o lo puede pagar, pero el mediano o el chico pueden quebrar por alguna cosa. Esta es la ley laboral. Un juicio laboral a un empresario mediano, esa fue la tranza de Borges, llegabas con un juicio inventado a un hotel, lo quebrabas y rematabas el hotel y la autoridad se quedaba con él, ¿no? Pero ¿por qué lo podía hacer? Porque la ley laboral te puede quebrar si eres un mediano empresario y no llevaste un juicio laboral adecuado. Un grande no le va a pasar, porque tiene un mecanismo para protegerse. Por eso un mecanismo jurídico y al final si lo pierde, pues lo paga. Parte, yo creo que de la concentración en grandes empresas en México, de una parte importante de la actividad económica, es que el costo de operar en México es tan grande, por la corrupción, por la ineficacia del Estado, etcétera, que si no tiene la escala suficiente, es muy difícil sobrevivir. Ahora déjenme preguntar, estas élites, digamos, empresariales y de otro tipo que han vivido tanto tiempo, ya decías, tiene que haber un acuerdo de élites, también se han beneficiado muchísimo. Es decir, ¿cómo va a ser que quien sea presidente y quien gane la elección, cómo va a ser que esas élites? Porque son las élites también las que tienen que hacer este pacto de, ok, vamos a acabar. Tu último libro tiene un poco que ver con estas élites tan privilegiadas, no solo en México, sino en otras partes. Las élites pactan si ven que el nuevo equilibrio es mejor que el que tiene. Pero es esa pregunta, en otros países, ¿cómo se logró eso? Se ha logrado. Llega un momento que las élites dicen, es más cara, uno, la incertidumbre de ser dependientes del poder, porque hoy el poder es amigo mío, mañana quién sabe. Dos, se encarece tanto el costo de hacer negocio que aún yo ya no lo puedo ejecutar bien. Y tres, me conviene un país con más actividad económica. Y tenemos en México un ejemplo, que es la inseguridad en Nuevo León. La inseguridad en general en México no afecta a las élites, entonces no presionan suficiente, se compran un carro blindado, unos muros más altos, más guaruras, lo que sea. ¿Qué pasó de repente en Nuevo León? La élite se dio cuenta que ya no podía hacer negocios en Nuevo León, que la industria de Nuevo León no podía ser competitiva si les robaban los trailers, les bloqueaban las cosas, les extorsionaban a los empleados, presionaron a la autoridad, se comprometieron con ella y construyeron una primera etapa de una policía que luego se encargó el gobernador, el Bronco, de desmantelar, pero es otro tema, para poder generar ese bien público de seguridad para todos. Entonces, se requiere, yo creo que hay empresarios que están preocupados. María Amparo está en una organización financiada por empresarios porque le interesa y le importa el tema de la corrupción y querríamos ayudar, bueno, querrían quienes lo financian, ayudar a tener un México con menos corrupción y que pueda por lo mismo generar pues, un espacio de crecimiento económico para todos mejor. Entonces, ahí hay indicios, pero no ha sido un pacto suficientemente poderoso como para ir en contra de todos
quienes ganan día a día con este estado de cosas. Porque también siempre pensamos un poco centralmente, ¿no? A ver, te lo pregunto a ti, Ana Laura, porque siempre pensamos la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General. En Política de Milenio. Ricardo Alemán. Gil Gamés. José Luis Martínez. Milenio Diario. Periodismo con carácter. ¿Qué podemos hacer para que todos vivamos en armonía con la naturaleza? Entre Azul y Verde de la mano con la naturaleza. Participa en el primer concurso infantil y juvenil de dibujo y pintura de la naturaleza. Si tienes entre 6 y 15 años, puedes enviarnos tus obras de arte a través de la oficina de correos más cercana de tu localidad. Tienes hasta el 30 de abril. Consulta las bases en www.entreazuliverde.mx. En el asalto a la razón de Milenio, Carlos Marín. Milenio Diario, periodismo con carácter. En la afición de Milenio, Rafael Ocampo. Carlos Contreras Legaspi. Luis Enrique Gutiérrez. Daniela Cohen. Milenio Diario, periodismo con carácter. Pero si uno voltea a ver fiscalías estatales, las diferencias son enormes, ¿no? Son enormes en estructura, en capacidad, en recursos, en experiencia, en preparación. Y la posibilidad de cambiar la vida de la gente está en lo local. O sea, la fiscalía local lleva los delitos más importantes de los ciudadanos, los del día a día, robo en el transporte, violación, violencia intrafamiliar, también los servicios de ras de tierra, agua, pavimento, luz, esas cosas son locales. En donde se prestan todas esas cosas, ¿no? Y la corrupción cada vez es más. Y ahí es peor. ¿No? Ahí hay una mucho mayor debilidad del Estado que en el ámbito de algunos servicios federales. ¿Sí? Que es un poco lo que hemos encontrado ahora, ¿no, María Amparo? Es decir, esta corrupción extendida, democratizada, ¿sí? En gobiernos municipales, estatales, ¿no? No quiere decir... ¿no? Sí, la descentralización llevó a que estas, estas autoridades de más bajos niveles tuvieran más poder de lo que tenían antes. Entonces, ahora tienen más dinero para gastar discrecionalmente y no pusimos los mecanismos de rendición de cuentas. Les dimos independencia a los congresos locales, pero no hicimos mecanismos para que no los pudieran cooptar los gobernadores. Hicimos OPLES, institutos electorales locales, pero se los dejamos a los gobernadores. Y así me podría ir. El más importante son las auditorías superiores de los estados. Pero lo que decía Carlos, quiero regresar a esta parte económica, porque sí ve un camino en donde los empresarios les puede interesar. Sé que es mucho más fácil que para los grandes empresarios arreglarse con un gobierno en turno y que les toquen las concesiones, pero también se dan cuenta que si truenan las medianas empresas, ¿sí? Hay menos empleo. Date cuenta que los grandes empresarios se emplean únicamente al 20% de la gente en la formalidad. Y el resto están en las pequeñas y medianas empresas. Mientras no convenzamos a los empresarios que les conviene ampliar su mercado interno, y ampliar su mercado interno pasa porque estas pequeñas y medianas empresas tengan esos trabajadores con poder de compra, ¿sí? No es un problema de ética la corrupción. Yo de verdad que no lo veo como un problema de ética ni de ética pública.
es de conveniencia, vamos a estar mejor las élites. Hay un tema de conveniencia, sin duda, pero sí hay un tema ético. Si el país se sostiene, y hay que subrayarlo, es que hay muchos funcionarios que todos conocemos con ética. Bueno, por eso funciona con ética el sistema. Personal. Por eso funciona el sistema. Es decir, si tuviéramos más de esos, pues estaríamos menos mal. O sea, compartiendo que no es suficiente y que no basta que unos diga, como yo soy puro, todos van a ser puros, pero sí importa. Que las... A ver, eso importa. No, porque, a ver, no es que tenga que ver con López Obrador, porque de alguna manera José Antonio Meade dice lo mismo. Exacto. Yo tal. Pero acabas de decir algo que me interesa, que desarrolles un poquito más. Dices, sí importa. Claro que importa. Sí importa. A ver, ¿cuántos escándalos has oído de que si alguien se robó las reservas del Banco de México? No, esperemos que la no hay. Y esa institución está en México, con mexicanos, con la misma, enfrenta los mismos incentivos de una procuraduría que no funciona. ¿Y por qué ahí no se la roban? Porque en el Banco de México se ha construido una tecnocracia con una cierta ética, con una cierta visión de lo correcto y lo incorrecto, con una expectativa de desarrollo profesional futuro que pasa por haber tenido un buen prestigio al interior del mismo banco. Entonces, no vemos que se roben las reservas. Y qué bueno, hay países donde se las roban, ¿eh? O sea, ¿hay países donde se roban las reservas? Sí. Bueno, esa experiencia sí no la tenemos, ¿no? La Kirchner, ¿no? Bueno, ahí fue una cosa... La máquina de imprimir modelos. En Nigeria desapareció el fondo petrolero y no sé dónde quedó. O sea... Acá también, ¿no? No, aquí el fondo petrolero que está... No, antes. No, fondo petrolero nunca había habido. Se gasta la lana... No, pero no fue fondo petrolero. Un fondo que está en un lugar y de repente ya no lo encuentran. Bueno, ha pasado con fondos de pensiones de trabajadores, de repente ya nadie encuentra dónde quedaron esos fondos. Estas cosas pasan. Ahora, ¿tiene que ver en el caso con de las ética? reservas del banco... O con la profesionalización de la que tú mismo hablabas hace rato y que no te van a cachar y no te van a meter a la cárcel. Pero esos señores también tienen una ética, ¿saben? Tienen una mística, un prestigio, les importa, están educados en torno a una misión. Claro que importa esa parte. Si el que llega tiene como objetivo saquear, es distinto que si el que llega tiene como objetivo otra cosa. O sea, muchos gobernadores, su función de utilidad central es saquear a su estado. Vamos a ir a elecciones en 9 estados, tal. Sí importa que nos fijemos quiénes son. Mucho. Esos por los que vamos a votar. Por supuesto. Su trayectoria, tal cual. Esas cosas importan. Claro. Pero ¿qué importa más? Su trayectoria y vaya, me he cansado de escribir que para informarte sobre el voto veas la trayectoria. Pero ¿qué importa más? Porque van a llegar independientemente de que nos informemos, ¿no? Alguno va a llegar. Votan. Alguno va a llegar. Entonces, lo que hay que ponerle, lo que decía Ana Laura abriendo este programa, hay que ponerle grilletes para que no puedan robar y si roban, paguen las consecuencias. No, por supuesto hay que tener eso. O sea, pero a ver, si yo sé que un señor se robó las firmas, el Bronco, pues yo no voy a votar por ese señor aunque me guste su propuesta, porque ya sabemos quién es. El problema de las transiciones es que el que llega con la tentación de volver a controlar la Procuraduría y ese es un lugar donde se asienta el poder del gobernador. Entonces, ¿cuál es el truco para que le apueste a la transición? Digamos, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el truco para que los que vienen le apuesten a una nueva forma de gobernabilidad en el país donde se pueda ser más impersonal? En lugar de caer en la tentación y menos reparto de privilegios. Yo creo que pasando por las procuras. Una parte pasa por unos medios de comunicación haciendo su trabajo, una sociedad movilizada en torno a estos temas, voy señalando a las gentes correspondientes. Una academia. Fíjate, una academia que haga... Yo creo que sí creo que va a depender de cada gobernador. Pero pasa por ahí, pero también va a importar... Una sociedad activa y unos medios. El problema es que el desafío de la transformación es tan complejo que tú te puedes hacer, que ya nombra al fiscal y es autónomo. Nayarit, ahí está el fiscal autónomo que estaba más metido en el narco que el que no era autónomo. Pues sí, o sea, no estoy diciendo que sea suficiente, Ana. No, pero ¿qué puede...? A ver... Pero sin la investigación periodística no hubiéramos sabido que el fiscal de Nayarit autónomo y todo estaba metido con el narco. Bueno, la verdad es que lo agarraron en la frontera. Sí, lo agarraron los americanos. Pero tienes razón tú. O sea, es con los comunicadores, con los investigadores de periodismo, con los investigadores de investigación aplicada. Un gobernador que sepa que su carrera y trayectoria hacia adelante, la presidencia, pasara por hacer una buena gestión en un estado. Y eso es alinear los incentivos. Pero quiero volver a la pregunta, me interesó mucho. ¿Cómo sabemos ahora que vamos a tomar decisiones en las urnas que ese señor porque nosotros vamos a votar
o aunque sea el otro, va a querer hacer esta transición que ustedes han explicado, han dicho que hay, ¿no? El sistema de justicia, los incentivos, tal. No, sus compañeros de ruta, lo que ha hecho en el pasado al respecto. ¿Con quién va a gobernar? ¿Con quién gobernaría? El tipo Con eso decidimos, a ver, pero ya que se eligió... A ver, te voy a decir, por ejemplo. A ver. Bueno, ya que se eligió, pues es complicadísimo. Ahí es donde se necesita una sociedad civil dispuesta a correr los riesgos de estar criticando al poder, haciendo los estudios que muestran lo que está sucediendo, unos medios... ¿Necesitaríamos un legislativo diferente? Un legislativo que hace mucho no el legislador debería de ser... Ni pide que le rindan... El legislador lo debería hacer, pero puede pasar que el legislador sea del mismo partido que el ganó la presidencia. Entonces, por definición, no lo va a hacer. Hasta en Estados Unidos estamos viendo esa tensión. En la medida que los republicanos protejan a Trump, pues va a seguir el equilibrio en el que se encuentran ahorita. Yo creo que importa muchísimo la gente también. Ahora, el legislador hace leyes, Carlos, pero después es el Ejecutivo el que las tiene que hacer valer, digamos. Hacer valer en el sentido de construir las instituciones que hagan valer los derechos que instauran esas leyes, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, tanto Ana Laura como yo estamos más fijadas. Yo incluso te diría que con el marco normativo que tenemos, podríamos tener un Estado mucho más competente del que tenemos, Carlos. Sin moverle competente. Nada. Ahora, hablando de corrupción, conoces el sistema, Ana Laura, sabes más o menos de qué se trata el sistema. Va a llegar un nuevo presidente electo, el que sea, que tiene una cosa que se llama SNA, Sistema Nacional Anticorrupción. Un poco a la mitad, falta un fiscal, ahí va medio trabajando. ¿Qué hace el presidente? ¿Qué debe hacer? ¿Trabaja con él? Sí, ¿qué debe hacer? Trabaja con ese, le mete un par de cambios más, pues nos encanta legislar, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ahora lo corrijo un poquito para que sea mío? ¿Qué haríamos? ¿Qué tendría que hacer con ese sistema? Pues yo creo que tendría que empezar a hacerlo funcionar, digamos. No ha funcionado. Exacto. No ha funcionado. O sea, yo, en mi opinión, no entiendo bien por qué debería, cómo funciona eso. O sea, no entiendo bien por qué los sientas todos juntos y va a cambiar algo, digamos. O sea, yo creo que te tienes que ver cómo están funcionando las instituciones y cuál está desempeñando bien su trabajo. Esa es mi opinión personal. O sea, y creo que la parte más importante de la Fiscalía Anticorrupción no está en el sistema. La parte más importante de la Fiscalía es Hacienda. Hacienda y la Fiscalía van a perseguir a los corruptos. La información dura de las investigaciones de corrupción la tiene Hacienda. Y sin esos datos duros no se puede llevar nadie a juicio. Entonces, si yo veo una mancuerna que es necesaria para poder empezar a acusar a grandes funcionarios, a grandes escándalos de corrupción, es la mancuerna Hacienda-Fiscalía. Así es. Y de nuevo... ¿Qué hacemos con Hacienda, Carlos? Pues mira, yo creo que con Hacienda ha vivido siempre con suerte como de halo, de autoridad, de que está haciendo bien su chamba, que está cumpliendo ese papel. Desgraciadamente tenemos evidencia de que no lo estaba haciendo óptimamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer, aún en la burocracia que funciona menos mal en México, pues todos los procesos, reclutamiento, transparencia de cómo están actuando, y un secretario de Hacienda que tenga esa voluntad, pero por supuesto es enormemente complicado si el presidente no te da esa autoridad. Entonces, estamos en un... Ahora, ¿qué podríamos hacer? Ahora, no cambiarías estructural, no cambiaría, la UIF la dejarías ahí, yo creo el SAT con él. Digamos, si tú ves la parte formal, México, no he visto el último reporte salió más o menos mal, la WIC en la evaluación de la OCDE, en que también están operando en materia de lavado de dinero, pero no lo estudié. Pero desde el punto de vista formal, no parece que ahí esté el problema. El problema, corrígeme tú que leíste el documento, el problema es mucho más de operación, de que pasa la cosa por ahí enfrente y no hacen lo que tienen que hacer. Desde eso, entonces. O sea, y de no politizar Hacienda. Y claro, no politizar Hacienda. Es un órgano técnico. La UIF tiene un récord de bateo según este reporte de 2.3, Carlos. ¿Qué es el 2.3%? Claro, de lo que le llega, o sea, digamos, de la auditoría y de otras instituciones. Y a la misma vez el reporte es muy generoso diciendo que tiene todos los procesos en formalmente orden, está las bien. mejores prácticas, o sea, se legisló bien tanto desde el legislativo como desde la parte reglamentaria, que ya eso es interno a la institución. Y sin embargo, no funciona y no funciona, regresando
regresamos al original porque es una institución creada para servir, para premiar a los aliados y sobre todo para castigar a aquellos que no... Bueno, premiar a los aliados, no castigándolos. Que es el gran premio. Ahora, Premiar a los aliados, no castigándolos. Ahora, es muy importante que el SAT, ¿sí?, tenga esa independencia o que al menos deje de usarse como herramienta política, porque hoy día el SAT se usa como herramienta política. Se ha usado. Y tampoco fluye la información. Para terminar, hice la pregunta sobre el sistema, hice la pregunta sobre Hacienda. Una cosa más que tendríamos que tocar urgentemente, quien llega a la presidencia, para empezar a ver una hoja de ruta de salida. María Amparo, un minuto. Para una hoja de ruta en general de corrupción. En un minuto, exacto. Carlos ya dijo Hacienda, Sistema Nacional, Fiscalía. Para mí, dado que el origen está en el dinero ilegal en las campañas, hay que empezar por allí y seguir por la construcción institucional. Modificar la manera en que gastamos en las campañas, dinero ilegal en las campañas. Lo que entra en las campañas, fiscalización, y por el otro lado la construcción institucional. Hay un ejemplo, Brasil. Brasil hizo una suerte de sistema nacional anticorrupción, muy distinto, pero hizo un diseño institucional adecuado, con los nombramientos, reclutando adecuadamente al personal, con la autonomía necesaria para actuar, y descubrieron un mugrero. Transformó políticamente a Brasil. No sabemos qué va a pasar hacia adelante, pero ciertamente los incentivos para hacer lo que antes se hacía cambiaron dramáticamente. Ana Laura, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, María Amparo. Los veo el próximo domingo. Que les vaya a todos muy bien.